Muy bien, estudiantes, buenas noches. Arrancamos entonces con la clase. Entonces, esta clase va a estar dividida en dos partes, ¿no? Uno, vamos a hablar sobre las dudas que tienen sobre sus trabajos de los estereotipos, cómo les está yendo, ¿no? Porque ya lo tienen que entregar, para que le den sus últimos detalles y pulidas, ¿no? Para que tengan un buen trabajo. Luego, esta clase va a estar enfocada más en su siguiente trabajo, en el siguiente trabajo que va a ser de investigación, ¿no? En el cual van a tener que trabajar en grupos, ¿no? Y les voy a dar todos los parámetros y los puntos que tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Este trabajo de investigación es un informe, ¿no? Entonces les voy a dar los parámetros sobre qué va a ser, ¿no? Porque vamos a englobarnos en realidad en este parcial en todo lo que se llama derechos, obligaciones, ¿no? Y sobre todo más enfocado en derechos, una investigación de derechos en el cual vamos a hablar qué tan real es en nuestra situación en Bolivia, en Cochabamba, en nuestros barrios, ¿no? Entonces, bajo esos parámetros vamos a ir trabajando. Y luego también les voy a ir designando sus grupos, ¿no? Entonces, ustedes van a decidir de cuántos, digamos, de sus compañeros van a ser, ustedes van a decidir y yo les voy a dar la cantidad de grupos, ¿no? Es importante la responsabilidad. Ahora ustedes van a tener el control de sus grupos y realmente van a controlar quiénes trabajan, quiénes hacen, quiénes no, y ustedes también van a tener toda la potestad de descartarlos en el caso de que no trabajen o no cumplan con las funciones que ustedes mismos están designando, ¿no? Porque algo muy importante dentro del trabajo en equipo es que todos vamos bajo el mismo camino y también cada uno tiene su misma responsabilidad de su equipo. Sabemos que hay un montón de situaciones que pueden pasar, ¿no? Pero, ¿qué pasa si suceden estas cosas o inconvenientes? Entonces no lo voy a dejar esto al aire, ¿no? Entonces, de alguna forma yo también puedo ver de qué otra forma puedo colaborar con mi equipo, trabajar con el mismo, ¿ya? Entonces, esta clase va a estar enfocada en eso. Entonces, ahorita les voy a tomar asistencia y arrancamos con la clase. Ajata Anagua, Alcócer Orellana. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas. Arratia Cruz. Presente, licenciado. Ávila Cabrera. Presente, Lice. Buenas. Barriga Ugarte. Presente, Lice. Basualto Valderrama. Presente, Lice. Blanco Vallejos. Cadena Almanza. Cusi Pardo. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Encinas Mercado. Presente, licenciado. Buenas noches. Fernández Paco. Flores Collorana. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Flores Velázquez. González Lafuente. Presente, Lice. Guarachiapaza. Presente, licenciado. León Espinosa. Presente, licenciado. López Verdúguez. Martínez Álvarez. Presente, dice buenas noches. Buenas. Dice, se pasó mi nombre. ¿Quién? López Marlene. Ay, perdón. Estoy aquí conectada de Vanessa, dice. Ya estás. Mendoza Villarruel. Gracias. Lice Mendoza. Morales Terrazas. Presente, licenciado. Nina Herrera. Presente, licenciado. Buenas noches. Patiño Jou. Presente, Lice. Pérez Colque. Presente, Lice. Pérez Coronel.
Pérez Peñalosa, Presente, Lice. Pérez Iñani, Presente, Lice, buenas noches. buenas noches. Tarqui Martínez, Presente, Lice. Buenas noches. buenas. Torres Ordóñez, Presente, licenciado. Buenas noches. buenas. Vidal Coca, Presente, Lice. Buenas noches. buenas. Vargas Ruth, Buenas noches, Lice. buenas noches. Y Vilca Cáceres, que ya no está. Vilca Cáceres, por si acaso. Muy bien. ¿Alguien que no haya llamado? Muy bien. Entonces empezamos. Ya. Entonces, los grupos se van a dividir van a conformar grupos de 5 personas, ¿ya? Entonces, en el caso de que terminen siendo 4, porque todas ya tienen 5, 5, 5, está bien, ¿no? Ahora, en el caso de que todas tengan 5 y hay una que sobre o que falte, esa una puede pertenecer a un grupo. Pero lo ideal es que sean 5, ¿no? Ahorita he visto en la plantilla, son como una cosa de 30 a 29 estudiantes. Entonces, grupos de 5 personas. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de la anterior clase, porque con este repaso que vamos a hacer, ustedes van a empezar a decidir qué derecho van a trabajar. La idea de este trabajo es buscar o pensar en un derecho y en un problema que está pasando con este derecho en nuestra realidad, ¿no? En nuestro hoy, en nuestro dónde, ¿ya? Entonces, voy a poner a compartir pantallita. ¿Qué es lo que entendíamos sobre la diferencia de ciudadanía y de nacionalidad? No lo que llevamos la anterior clase, porque nos hemos dado cuenta que de ciudadanía habla de ciertos temas, ciertos puntos, y la nacionalidad, pese a que tienen cierta similitud y parentesco, está enfocado a otra raíz. ¿Cuál será la diferencia principal de estos dos? Refiere a la relación entre el individuo, el ciudadano, y el Estado, licenciado. Ya. ¿Y cuál es esa relación que tiene con el Estado? Le hace gozar al ciudadano o al sujeto de derechos y obligaciones para con el Estado. Ya, muy bien, súper bien. Entonces eso llegaría a ser la ciudadanía, ¿no? ¿Y mediante qué papeles nos reconocen como ciudadanos, digamos, de Bolivia? Mediante el carnet, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, ¿no? Entonces, ciudadanía es de las personas que el Estado llega a reconocer a estas personas porque viven en este lugar, porque han nacido en este lugar, ¿no? Y también nos hemos dado cuenta que personas que viven un tiempo, ¿no?, establecido, digamos, de 5 años, también pueden llegar a tener la ciudadanía de ese país, que es lo que la mayoría hacen, ¿no?, de nuestros compatriotas, ¿no?, cuando se van a España o Argentina o a diferentes lugares de Europa, ¿no? Entonces, o Estados Unidos, ¿no? Muchos de ellos se encuentran ahí un determinado tiempo y entonces el Estado de Estados Unidos o de Europa les entrega una ciudadanía, ¿no? ¿Con qué finalidad? Pues pueden tener diferentes tipos de beneficios que da cada Estado, ¿no? La mayoría se van por esto de la salud, más derechos al trabajo, ¿no?, etcétera. Entonces, si ciudadanía es eso, ¿qué llegará a ser nacionalidad?
Licenciado, nacionalidad es la relación, ¿no?, que se establece entre un individuo y un país, y un país. Eso es lo que entiendo. ¿Cómo será esta relación? Porque va bien. ¿Cuál será esta relación? ¿Cómo será? ¿Cómo es la relación que ustedes tienen con su pareja? Las que tienen o los que tienen su pareja. ¿Bonita, fea, triste? ¿Cómo es? Yo diría, licenciado, bonito. ¿Puedes repetir otra vez, por favor? Yo diría, licenciado, bonito, ¿no? Ya, es algo bonito. Porque, sí. ¿Por Y qué? también no solo eso, ¿no? Porque también lo de bueno es que nos entendemos, ¿no? Claro que somos de diferentes regiones, pero lo de bueno es que nos entendemos. Ya. Entonces es este vínculo, ¿no? Que es afectivo que tienes con el lugar donde has nacido, ¿no? Entonces mayormente se relaciona como una relación de pareja, de madre, de hijo, ¿no? Porque es un lugar, un orgullo que tienes de haber nacido en ese lugar, ¿no? Y cómo se da mediante la cultura, la música, la tradición, la cosmovisión, ¿no? Que llegas a compartir con lo que te ofrece el país y muchas veces el Estado mismo, ¿no? Entonces, nacionalidad es un vínculo más profundo, más interno, ¿no? Sin embargo, ciudadanía ya llega a ser un poco más externo porque es un reconocimiento que te da para los demás, que tú eres boliviano, tienes estos beneficios y porque has nacido aquí o has estado un tiempo establecido aquí, ¿no? Entonces, ya hemos visto que es ciudadanía, e igual hemos hablado durante la historia cómo ha empezado a crecer la ciudadanía, ¿no? Con una finalidad de igualdad y de reconocimiento, ¿no? Hemos visto en las mujeres, en la Revolución Francesa donde se ha roto absolutamente la monarquía, ¿no? Donde solo algunas personas llegaban a gobernar y el resto de la gente estaba muriendo de hambre, ¿no? Entonces había esto, ¿no? De que todos somos iguales, ¿no? Entonces, eso hemos llegado a hablar de ciudadanía, nacionalidad, ¿no? El vínculo que tienes, ¿no? Entonces, las semejanzas, ¿no? En resumen, es lo que es la relación que se establece entre el Estado y el individuo, ¿no? Y las diferencias llega a ser que la ciudadanía no tiene un vínculo más legal contigo, con el ciudadano, ¿no? Porque te da derechos políticos, sociales, ¿no? Y la nacionalidad es una relación, como les dije anteriormente, y como ustedes estaban hablando, de más psicosocial, más psicoafectivo, ¿no? En el cual estamos caracterizados por nuestra manera de vivir, por nuestras costumbres, tradiciones, idiosincrasia, la historia que conllevamos, ¿no? Cada uno de nosotros. Si se dan cuenta, Bolivia es tan multifacética, multicultural, entonces que hay un montón de historia, ¿no? Desde nuestro mestizaje, desde nuestros ancestros, desde el indigenismo, ¿no? Entonces es una fusión, ¿no? Y eso es lo rico de nuestro país, ¿no? Pero también algo que es muy importante dentro de la ciudadanía y la nacionalidad, ¿no? Que buscamos este reconocimiento de que somos ciudadanos de un lugar, también buscamos una autonomía personal. Es importante que se aprendan este término de autonomía personal, porque es algo que nosotros también trabajamos y tenemos que trabajar como individuos y también vamos a hacerles trabajar de forma consciente e inconsciente a nuestros niños. Porque así como los niños pertenecen a un círculo de niños o una población, cada uno es diferente en su forma de actuar, en su estilo de vida, en lo que quiere reflejar, hacer y representar, ¿no? Lo mismo que nosotros. Nosotros, en este caso ustedes, ¿qué es lo que tienen en común y que les convierte en una masa, en que todos son iguales? Ahorita. ¿Qué es lo que les une y
y que tienen en común todos. ¿Creen que parvulario les une? ¿O no? Se han quedado colgados. Yo creo que sí, licenciado, ¿Por qué? porque somos de la única familia, ¿no? Por ejemplo, en Focal. Exacto. Y aparte que algo que les une a ustedes es la ideología de querer trabajar en el área de educación y el área de educación inicial, ¿no? Entonces tienen un objetivo en común, se están desarrollando y tienen una formación todos por igual, ¿no? Pero ¿qué es autonomía personal? Cada una es diferente. Entonces no son como ovejitas, no son todos como ovejitas que están siguiendo al rebaño, ¿no? Entonces todos tienen algo, un distintivo, una individualidad, una identidad en cómo yo puedo expresarme con la música, cómo puedo expresarme con creatividad, cómo puedo expresarme con otras materias, ¿no? Entonces cada uno tiene su esencia, ¿no? Y esto es la autonomía personal. Por mucho que sé que pertenezco a el resto de la sociedad y somos todos iguales, yo también, pero tengo mi individualidad. Eso no significa de que yo me tengo que alejar de todos, ¿no? Porque al final yo dependo de todos también y ellos dependen de mí. Entonces, pero en mi propio estilo, en mi esencia, ¿no? Esto es autonomía personal. ¿Hasta acá todo claro? Aquí está todo claro, hay dudas, ahora lo podemos seguir desarrollando. Todo claro, dice. Muy bien, para todos, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña pincelada sobre los derechos. Entonces, los derechos, ¿no? Que aquí hemos visto los derechos, una pincelada sobre todo de los derechos que han sido más fundamentales o representativos, que han sido ejecutados por la ONU, ¿no? En este caso por la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Ustedes también pueden seguir investigando sobre otros tipos de derechos, porque nos vamos a enfocar en los derechos del niño, ¿ya? Y sobre todo del niño boliviano. Entonces, aquí vamos a ir analizando de los derechos que tenemos, ¿no? Ahorita en los que hemos hablado, ¿cuáles creen que sí son importantes de trabajarlos con nuestros niños, ¿no? En el momento de tal vez dar un taller, una clase, o un aprendizaje, una obra de teatro, un cuentacuentos, o una canción, no sé, ¿no? Entonces, vamos a ir y ustedes van a ir ahí analizando si creen que lo ven o no lo ven conveniente trabajar, ¿no? Entonces nos enfocamos en niños de inicial, tal vez desde los 4 hasta los 6 años, ¿no? De los 3 hasta los 6 años. Entonces, vamos con el derecho a la vida. ¿Creen que es un tema que se puede ya trabajar con los niños? Sí, dice. ¿Por qué? Porque cuando el niño nace y así, le decimos, han nacido y así lo pides, así que tienes derecho a vivir, así le algo así le dicen porque ellos ya entienden. Ya. Entonces, es bueno trabajar este derecho para ellos, ¿no? Porque también tenemos que ver si realmente el derecho a la vida se está llegando a desarrollar y a trabajar y respetar en nuestro estado. ¿Lo ven algo real? Que hay derecho a la vida. Y no solo nos enfoquemos en el aborto, ¿no? Creo que el derecho a la vida no solo implica eso, que muchas veces ha sido tergiversado. Creo que el derecho a la vida implica más. Es el hecho de que cuando nace el bebé, que el bebé tenga todos los beneficios y tenga una buena vida en todo su desarrollo. Alimentación, salud,
amor, ¿no? Cuidados, ¿no? Eso implica derecho a la vida. ¿Y la mayoría de nuestras poblaciones de niños tendrá esto? Ustedes, Todos, licenciado. No todos, no todos, ¿no? no Tienen un mismo todos. beneficio. Sí. Y de los todos estamos hablando de un 80% estudiantes, ¿no? Entonces, ese no todos es una gran población. Entonces, si se dan cuenta, aquí los que, digamos, van a escoger derecho a la vida, pueden empezar a investigar con una problemática, ¿qué está pasando, no? Entonces hay desnutrición, hay muertes, hay infanticidios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por escasez de dinero, de trabajo, de pobreza, no sé, ¿no? Entonces, diferentes factores que generan que los niños mueran, no estén bien desarrollados o que desde temprana edad ya estén trabajando, ¿no? Explotación laboral, no sé, ¿no? Hasta explotación familiar, ¿no? Entonces tenemos a la hermanita mayor que tiene 11 años, que al final se queda a cargo de toda la casa y tiene que hacerse cargo también de sus otros 3 hermanitos, ¿no? Entonces, ¿vive una vida? No, no está siendo esclavizada. ¿No? Entonces, este tema sí se puede desarrollar y es muy amplio y bonito, ¿no? Entonces, pueden ver, es una opción, ¿no? El derecho a la vida. Derecho a la libertad de expresión, ¿creen que es necesario, importante esto que trabajen para los niños? Sí, Lisa. ¿Por qué? En primer lugar, de esta manera también podemos comprenderlos. Si tienen libre expresión, van a poder expresarse con los demás, decirnos lo que sienten, lo que piensan. También influye mucho en su comunicación y en el desarrollo en la sociedad. Súper, entonces entra la libertad de expresión y está siendo manejada, está siendo respetada y trabajada por el Estado, por las familias, por las escuelas. ¿Qué tan cierto es o qué tan falso? Por ahí no se está trabajando en nada. Tal vez seguimos en un tipo de educación en la cual es la tradicional de que yo tengo que hacer esto y tú tienes que escuchar y hacerme caso, ¿no? Tal vez es así, tal vez cuando el niño está queriendo expresar un miedo, un dolor, le cortamos, le cohibimos y cómo esto llega a generar al niño frustración, dolor, miedo, vergüenza, ¿no? Todas nuestras personalidades que tenemos estudiantes son por algo que ha pasado en nuestra niñez, que nos ha afectado, ¿no? Entonces ha habido algo, ¿no? Y que nos ha cortado y nos han tapado. Y es por eso que tenemos a veces cierto tipo de actitudes, otros bien impulsivos, gritones, alterados, otras más tímidas, calladas, reservadas, otros así que ya no pueden más y explotan, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve la libertad de expresión, ¿no? ¿Y qué es la libertad de expresión? Expresar qué de forma con respeto, con amor, ¿no? Desde pequeños nos enseñan a callarnos, a no poder decir lo que sentimos, lo que expresamos, y es por eso que muchas veces empieza a nacer el acoso, las violaciones, y el niño no lo puede decir hasta que tiene 18, 20, inclusive 30 años, ¿no? Porque desde pequeños los han callado. Entonces, derecho a la libertad de expresión, hay igual una infinidad de cosas que pueden sacar, informarse para poder trabajar, ¿no? Y también para poder enseñar a los niños. El derecho a la libre asociación, ¿no? Como un refrescamiento. La libre asociación es cuando un ciudadano tiene todo el derecho de vincularse o estar en relación con otras personas que son diferentes a las funciones o características que tiene él, ¿no? De diferentes edades, culturas, etnias, que al unirse pueden llegar a resolver un problema en común, porque cada uno tiene desde su punto de vista cosas para brindar y apoyar al equipo. ¿Creen que esto se puede trabajar con los niños? ¿Este derecho?
¿Cómo es? ¿Creen o no creen? Lice, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Aquí tienen derecho a la libre asociación. ¿Creen que esto se puede trabajar al igual que libertad de expresión o derecho a la vida con los niños? Que hemos hablado, ¿no? Es cuando todo ciudadano puede relacionarse y trabajar con diferentes tipos de personas, con diferentes características que las que tiene él, ¿no? Para trabajar algo en común o buscar una solución. ¿Creen que se puede trabajar esto con los niños? ¿Creen que es necesario? Sí, Lice. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se puede trabajar? ¿En qué puede ayudar? Lice, vivimos en una sociedad donde convivimos con diferentes tipos de personas y tenemos también en la vida cotidiana debemos trabajar en grupo. ¿Ya? ¿Qué más? Está bien, está muy bien lo que tú dices. Entonces, ¿para qué le puede ayudar esto al niño? Y apoyen el resto del curso también, ¿no? Tal vez su compañera está un poco bloqueada, entonces ustedes apoyen. O si tienen dudas, igual díganlo. Quizá Lice para poder ayudar, o sea, que el niño ¿Para que el niño qué? una próxima pueda tener una mejor convivencia, ¿no? Ya, súper bien, ¿no? Entonces este tema se puede trabajar, porque al final no tenemos niños así blanquitos, niños morenitos, niños mestizos, o niños del campo, o niños de la ciudad, ¿no? Es una mezcla, porque somos multis, ¿no? Entonces somos pluris, ¿no? Entonces tenemos que aprender a trabajar con las diferencias de cada uno de nuestros compañeros y compañeras y que también ellos y ellas nos pueden ayudar y aportar en muchas cosas, en trabajos, en equipo, en juegos, etcétera, ¿no? Entonces este derecho también se puede trabajar, ¿no? Y aquí también, si se dan cuenta, entra el tema de la discriminación, ¿no? Ya sabemos que el derecho de la educación sí o sí tiene que entrar. Se puede investigar también, ¿no? Cómo es la educación en Bolivia. El acceso a la educación es para todos. Sí, no, ¿por qué? ¿Cómo? ¿No? El derecho a la salud, ¿no? ¿Creen que es importante para los niños trabajar este tema? Lice. ¿Por qué? Derecho a la educación, dijo Lice, ¿no ve? O a la salud. Ambas. ¿Qué creen? Porque todos los niños licenciados tienen derecho, ¿no?, a una educación, ya sea, por ejemplo, más antes, con la antigua ley, pues el niño no tenía derecho, ¿no?, a opinar dentro del aula, pero ahora sí, ¿no?, con esta nueva ley, que es la 070 sí, ¿no?, tienen derecho a expresarse, todo eso, ¿no?
También en la educación, licenciado, hay muchos niños que hoy en día sufren, ¿no? De lo que es, digamos, de muchas enfermedades. Por ejemplo, hay otros niños que no tienen la economía suficiente para que puedan ir a un hospital, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, el SUS no cubre todo, ¿no? Algunos medicamentos sí cubren, ¿no? Pero hay otros medicamentos que cuestan más caritos, no. Ya, súper bien. Entonces ambas también pueden entrar y hacer una investigación, ¿no? ¿Qué tanto se está trabajando la educación? ¿Cómo es la educación para nuestros niños? Es una educación en la cual es interactiva, es un tipo de educación en el cual al niño se le está dando también el liderazgo y también de que puede expresar lo que siente y lo que expresa, o simplemente es que el profesor da tareas, un montón de tareas, habla y no le interesa si el niño aprende o no, solo tiene que cumplir, ¿no? Entonces ahí podemos entrar a indagar más, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar? El derecho a la salud, también lo mismo, ¿no? El derecho a la salud hasta lo pueden plasmar con nuestros niños trabajadores, ¿no? Nuestros niños tendrán estos tipos de beneficios, derechos cuando trabajan, qué peligros pueden tener, qué riesgos pueden tener, qué pasa si tienen un accidente, ¿no? Entonces, qué cuidados debe tener un niño, ¿no? O el hermano mayor si va a llevar a sus hermanos menores al trabajo. Porque al final, si se dan cuenta, no podemos decir que nuestros niños están felices y que no deberían trabajar. La realidad es diferente, ¿no? ¿Cuántas de ustedes o cuántos de nosotros así hemos empezado a trabajar tal vez desde changos, ¿no? Por la necesidad, ¿no? Por nuestras realidades. El derecho a la vivienda sí puede entrar, ¿no? Porque tenemos derecho a vivir en una casa, de gozar de los servicios básicos como agua, electricidad, ¿no? Pero también pueden indagar más a fondo qué es el derecho a la vivienda. No solo es el hecho de tener una casa y ya, cómo es la energía, la armonía dentro de mi casa. ¿Qué pasa si tengo una familia que tengo una casa, gozo de todos estos servicios básicos, pero mi papá es un alcohólico? Mi mamá se pierde 2, 3 semanas porque no quiere estar con nosotros. Entonces, ¿eso será una vivienda sana? Para nada, ¿no? Entonces, eso también se puede llegar a trabajar, ¿no? El derecho al voto, sí puede ser, ¿no? Tal vez cuando son más grandes, pero hay que ver algo que a ellos les quede más, ¿no? Que sea más que sea parte más de su realidad, ¿no? El derecho a la libre circulación, ¿qué creen? Que todos podemos circular libremente por las calles, ¿es algo real o no es real? Sí, licenciado, yo creo que sí, ¿no? Que toda persona tiene libre, ¿no? Por ejemplo, la circulación, ¿no? Porque nadie es dueño, ¿no? Ya sea del camino, ¿no? Todos tienen derecho, licenciado. Exacto. ¿Y se está cumpliendo en nuestro país? No. ¿Quiénes son más vulnerables al peligro en las calles? Las mujeres y nuestros niños. Secuestros, violaciones, acosos, ¿no? Trata y tráfico. Entonces, este también sería bueno para trabajar y ver qué cuidados podemos tener, qué cuidados podemos hacer, ¿no? Entonces, es importante también este derecho a la libre circulación porque no escapa de nuestra realidad. Es algo que estamos viviendo muy latente. En las puertas del colegio están secuestrando, ¿no? Entonces, es fuerte, ¿no? Lo mismo que el derecho al trabajo, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos a hablar del trabajo como sus trabajos que han hecho en sus afiches, ¿no? De que todos los trabajos son diferentes y que son aceptados y todo eso, también yo creo que se puede trabajar. Que todos somos diferentes y todos tenemos diferentes gustos, ¿no? Y podemos también trabajar en lo que más querramos, ¿no? Entonces, es algo también que se puede desarrollar y trabajar. Entonces, obligaciones las descartamos,
¿no? Porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de nuestros derechos están siendo sometidos, doblegados, callados y pisoteados. Entonces, para mí lo más importante es dar fuerza e informar sobre estas problemáticas, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda? Acá. Sí, no, puede ser. Muy bien, en el caso de que no haya duda, entonces voy a darles la pauta de cómo tienen que realizar su trabajo de investigación. Muy bien, entonces voy a compartir la siguiente diapositiva. Derechos y obligaciones. Pasos para el trabajo de investigación. Presten atención, anoten, apunten, ¿no? El primer paso es crear la hipótesis o la formulación del problema. En este punto, la formulación de hipótesis e imaginar cómo resolverás nos dará contenido sustancial para crear una buena parte de nuestra investigación. Implica conocer el tema del que estamos hablando. Entonces, acá tienen que sacar una hipótesis, ¿no? ¿Cuál es el principal problema? Tal vez dentro de lo que yo quiero trabajar es el derecho a la educación y mi principal problema es que la mayoría de las niñas en las áreas rurales de Bolivia no tienen acceso a la educación, solo los varoncitos. Puede ser ese un problema, ¿no? Entonces ahí tienen, ¿no? Luego el paso 2 es encontrar los puntos más importantes del tema y conocerlo a fondo, ¿no? Entonces en este punto hay que ver, ya tengo mi hipótesis, ¿no ve mi problema? Empezar a pensar qué factores generan este tipo de problemas. ¿Qué factores se relacionan con este problema? ¿O qué factores causan este problema? En el caso de, digamos, de la educación, que no tienen acceso a la educación las niñas del área rural, ¿qué factores creen que suceden ahí por el cual las niñas no estudian? Machismo, dice. Uno puede ser el machismo, otro puede ser la pobreza, otro los roles de género, ¿no? Entonces ahí ustedes ya van empezando a analizar más qué factores pasan, ¿no?, con este problema que voy a investigar y voy a estudiarlo, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no?, que hay aquí, uno puede ser el hambre, ¿no? Grandes sectores de la población viven, depende de los temas que ustedes van a trabajar, los derechos, ¿no ve? Inseguridad, poblaciones con grandes márgenes de actividad delictiva, ¿no? La pobreza que empieza a ser presa fácil de actividades ilegales como el robo, narcotráfico, prostitución, la discriminación, ya sea por raza, sexo, religión, nacionalidad u orientación sexual, ¿no? Entonces todos estos factores pueden ser, ¿no?, dentro del tema que van a trabajar. Entonces es importante ver qué puntos sí son, ¿no?, los que voy a trabajar o no, y qué factores pasan con mi problemática. El paso 3 es recopilar la información. En este punto ya llevamos cierta ventaja, ya que para iniciar el proyecto debemos poseer de antemano una fuente variada de información al respecto. No debes confiarte, nunca está de más recopilar información, nunca está de más descubrir nuevas cosas que podrían ayudarte a enriquecer más tu investigación. Aparte de libros, de PDFs, ¿de qué otra forma más podemos recolectar información? Entrevistas. Ya, muy bien. ¿Qué más? Encuestas, monitoreos, redes sociales, videos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una infinidad, ¿no? Luego viene el paso 4.
probar nuestra hipótesis. En este punto llega el momento de comprobar, desmentir nuestra hipótesis. Esto lo conseguiremos gracias a todo lo logrado en los pasos y etapas anteriores. El de probar nuestra hipótesis es, digamos, he investigado sobre la educación de los niños, ¿no? De las niñas. He empezado a sacar información, datos en el cual sí, en la mayoría de las áreas rurales las niñas... Dice, perdón, no sé si solo soy yo, pero lo escucho entrecortado desde que preguntó qué otro tipo de investigaciones podemos tener. No sé, ¿me escuchan? Ahorita estoy hablando. ¿Se entrecorta? Entrecortado yo le escucho. No, Alicia, es normal. Tal vez es tu conexión. Tranquila, si hay algo que no entiendes lo vuelvo a repetir, no hay lío de eso, ¿ya? Al probar nuestras hipótesis es cuando nosotros, digamos, hemos investigado sobre las áreas rurales, ¿no? De que las niñas no tienen acceso a la educación, y en esta información e investigación que hemos tenido nos hemos dado cuenta que sí es cierto. Entonces significa que nuestra hipótesis está yendo por un buen camino. O sea, toda la problemática que hemos tenido es cierto, es verídica, porque ya hay información, ¿no? Es como en un juicio, ¿no? ¿Cómo tú te das cuenta de que esta persona es culpable? Con papeles, con datos, con información, ¿ve? Entonces, esto es probar que nuestra hipótesis está yendo por buen camino. Ahí viene el paso 5, ¿no? Que es desarrollar la hipótesis. Ahora que hemos llegado a analizar, desentrañar nuestra hipótesis y ya no quedan dudas al respecto, ha llegado el momento de desarrollarla con más investigación y lectura. ¿Qué más voy a hacer ahora que sé que la educación de nuestras niñas está siendo callada, ¿no? En áreas rurales? Tal vez puedo buscar una solución de problemas, puedo buscar un tipo de soluciones u otro tipo de alternativas, ¿no? Entonces ustedes deciden eso como grupo. El paso 6 es replantear nuestras teorías. Si es probable que nuestra investigación nos ha llevado a descubrir nuestras propias teorías, va a llenarnos de mayor fortaleza nuestra investigación. Por ahí dicen, dentro de mi investigación quiero hablar de que todos los niños son felices en Bolivia. Y empiezo a hacer una información con libros, todo eso, y en realidad muestran que los niños no son felices en su mayoría en Bolivia porque entran en un caso de depresión, ansiedad por abandono de los padres. Entonces tu hipótesis ahí ya no es coherente, ¿no? Entonces tienes que trabajarla, ver, cambiarla tal vez, ¿no? Con el replanteo no solo puede que estemos equivocados, sino que podemos descubrir que no haya ningún error y que hemos estado haciendo un buen trabajo, ¿no? Y que podemos seguir adelante con el trabajo. ¿Hasta acá todo bien? Lisa, ¿puede volver a la diapositiva 3, por favor, para que le tome una foto? Claro, ahí está. Igual las diapositivas estudiantes ya está en la plataforma, entonces no se preocupen por ello. ¿Ya está? Sí, Lisa, gracias. Muy bien, nos vamos entonces al último paso, que es el paso 7. Conclusiones, ¿no? Es cuando hemos llegado de manera satisfactoria a la conclusión de nuestro proyecto, ¿no? Siguiendo los pasos de la investigación de manera adecuada. En la conclusión debemos exponer nuestra propia opinión personal sobre la investigación y cómo los datos recopilados nos trajeron a este punto, ¿no? Entonces, acá en las conclusiones es ya, ¿no? Hemos visto que del 1800 al 2000 tantos, la población femenina dentro de las áreas rurales, poco a poco, están teniendo acceso a la educación.
pero solo a la educación primaria, ¿no? Entonces a la secundaria empiezan a abandonar debido a niveles de machismo, porque los padres ven que no es importante de que las niñas terminen secundaria u otras áreas, porque ellas ya tienen que estar casándose o teniendo hijos, no sé, ¿no? Entonces ustedes empiezan a dar sus propias conclusiones, ¿no? Y la solución sería de que busquemos nuevas estrategias, alternativas para poder trabajar con los padres de las comunidades y poder darles conciencia o entender de que la educación es importante no solo para los varones, sino también para las mujeres. Entonces, esas son las conclusiones que ustedes van a ir reflejando, dando, ¿no? A medida que vayan investigando y solucionando sus problemas, ¿no? Que van a investigar. Hasta acá entonces ustedes en sus grupos que van a tener, ustedes van a escoger un derecho y dentro de ese derecho van a empezar a buscar un problema con ese derecho, pero acá en Bolivia o en Cochabamba. ¿Qué está pasando con este derecho? ¿Ahí queda claro? ¿Hay claro o hay dudas? Lice, lo que vamos a hacer de la investigación y de la hipótesis es sobre un derecho que tenemos que elegir todas, ¿no ve? Sí, el grupo. Ok. Es escoger un derecho, pero no referente a la tarea que tenemos del sábado, ¿verdad? ¿No referente a qué? Creo que he escuchado mal, por eso tengo esta duda. Que en la anterior clase dijo que de los 3 tabúes que vamos a trabajar y entregar el sábado, que de ahí teníamos que sacar de los derechos algo similar a lo que hemos trabajado con la tarea. No, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, así como ustedes han hecho sus trabajos, ¿no? de estereotipos, así como han hecho sus últimos trabajos de cambiar estereotipos, ahora van a ir de una forma más profunda, ¿no? Más de investigación. Por eso van a escoger como grupo un derecho y ahí van a ver qué problemáticas hay con ese derecho, ¿no? Licenciada, una consulta. Vamos a escoger un derecho, pero ¿y si se repite, digamos, entre los grupos, hay algún problema o tenemos que mandarle la lista y el derecho que vamos a escoger? No hay ningún problema, porque si digamos escojo derecho a la salud, pero yo estoy hablando desde el derecho de la salud de, no sé, alimentación y nutrición, tal vez el otro grupo va a hablar desde el derecho de la salud, desde el desarrollo y, no sé, la psicomotricidad o no sé, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por mucho que escojan un derecho, sus problemáticas van a ser diferentes. Tal vez en el derecho, ahí está, en el de la educación, que es más amplio, unas van a hablar de el acceso de las niñas en la educación en el área rural y tal vez otros van a hablar de la educación tradicional que no deja que el niño se exprese, ¿no? Y solo le saturan de información y de clases y el niño no puede aprender, entonces empieza a tener ansiedad, estrés, cansancio o ya no tiene ganas de hacer sus trabajos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, sus problemáticas van a ser diferentes. Y eso la siguiente clase
me lo van a presentar, no sé, la siguiente clase en la que tenemos virtual, voy a empezar a ver ya qué grupo ya ha trabajado, cuáles son sus problemas. Quiero que ya vayan empezando a tener sus borradores, porque para este trabajo el informe final lo van a entregar el 27 de mayo. O sea, tienen bastante tiempo para poder investigar y trabajarlo, porque conlleva tiempo. Entonces no les estoy dando de una semana a la otra, pero cada semana que vayamos avanzando me tienen que mostrar avances, ¿no? Porque ahí yo voy a ver realmente qué grupo está trabajando y qué grupo está poniendo empeño. Le hice una última consulta. ¿El rango para trabajar esta problemática, es decir, va a ser de manera general o específicamente en cierta edad? Porque dijo de los derechos de los niños, ¿verdad? Derechos de los niños. Este es un trabajo de investigación que tienen que hacerlo para una educadora de primer semestre, para la licenciada Teresa, para sus compañeros. Entonces es un trabajo de investigación, el cual puede ser como un posible borrador o proyecto que les puede ayudar para trabajar después, para cuando hagan tesis o trabajos dirigidos o no sé, ¿no? Entonces este es un primer borrador. No se enfoquen tanto que esto va enfocado a los niños, sino es un trabajo, una problemática para solucionar un problema que está pasando con los niños. Entonces este trabajo está enfocado para todo público, para la persona que lo va a leer va a decir, oh ya, ¿no? Entonces esta problemática está pasando, entonces ¿qué solución se podría dar, ¿no? ¿Queda claro? ¿Queda claro o no queda claro? Porque necesito que me lo digan, porque si no, no voy a poder avanzar, tengo que mostrarles el formato. Ya. Para todas. ¿Queda claro? Si no, díganlo, lo vuelvo a repetir. Sí, dicen, está claro. Súper. Sí, dicen. Díganlo, porfa, porque si no, es colgados así 5 minutos sin recibir respuesta, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Y aquí está lo que les digo, que aunque ya sabes cuáles son los pasos para realizar una investigación y lo has seguido todo realizando una tarea importante como la investigación, tu informe, el momento que hagan el informe estudiantes, debe estar redactado de forma que todo el mundo pueda entenderlo. Entonces es un informe en el cual ustedes tienen que escribirlo en sus propias palabras, que sea entendible para un estudiante de primer semestre, para un adolescente de 14, 15 años, que quiere investigar sobre este tema, para la licenciada Teresa, para la licenciada Nasira, para mí, para un estudiante o docente de mecánica, para que pueda ver la realidad en la cual estamos viviendo y están viviendo nuestros niños, ¿no? Entonces tiene que ser un lenguaje que ustedes manejen, ¿no? Entonces no puede ser un copy-page con términos así rebuscados en los cuales ni siquiera ustedes entiendan, ¿no? Por eso tiene tiempo este trabajo, ¿ya? Eso no significa que cuando lo hagan en sus palabras tienen que estar con sus errores ortográficos, sin mayúsculas ni nada, ¿no? Una cosa es ponerlo en mis palabras y otra cosa es la limpieza y formalidad del trabajo. Muy bien. ¿Por qué? Porque así los que no están familiarizados con este tema van a poder comprender lo que están queriendo hablar, trabajar e investigar. Ahora vamos a los pasos. Estos son los pasitos para el momento de hacer el informe. O sea, los pasos anteriores son como su borrador para empezar a investigar, trabajar. Uno, que tengan toda esta información, directamente ya es plasmarlo a su formato de presentación, a su informe. Entonces, ya saben que dentro del formato está la carátula con sus nombres, ¿no ve? Y en la carátula tienen que estar los integrantes, el título. Luego, en la primera hoja tiene que estar también otra vez el título. El título será leído por todos los lectores potenciales, ¿no? Y sirve para anunciar el contenido de trabajo.
De ahí la necesidad de ser especialmente cuidadoso a la hora de establecerlo y de que esté bien trabajado. Un buen título será preciso y conciso. Entonces, en su título pueden poner la importancia de las niñas del área rural al tener acceso a la educación, ¿no? Y abajito entre paréntesis ponen derecho a la educación. O la importancia de los niños de caminar libremente por los parques y calles. Abajo, ¿no? Derecho a la libre circulación, ¿no? U otro título, todos tenemos derechos a, o todos somos iguales, ¿no? Entonces abajo, derecho a, no sé, pueden trabajar el de la libre asociación, o el derecho a la vida, o el derecho a la libre expresión, ¿no? Entonces ustedes ahí deciden. Entonces el título es importante porque tiene que ser llamativo, ¿ya? Luego viene la introducción. En la introducción es la primera parte del trabajo, ¿no? Donde van a hablar y describir de forma resumida de qué va a tratar la investigación. En un parrafito, que un parrafito tiene 4 líneas, van a poner de qué trata el trabajo, ¿no? Bueno, este trabajo consiste en que vamos a hablar sobre el derecho a la educación y cómo este está llegando a desarrollarse en Bolivia, ¿no? Cómo es el acceso de la educación en los niños y cómo es el acceso de la educación en las niñas, no sé, ¿no? Entonces ustedes lo ponen, una introducción. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Lisa. Mi garganta se está secando. Ya. Luego viene el planteamiento del problema. Van a hablar sobre el problema que está aconteciendo. Si se han dado cuenta, en el paso 1 que han investigado, ¿no ve? Han escogido tal derecho y han empezado a ver qué problema hay. Ese problema lo van a plasmar aquí, ¿no? Entonces, nuestra principal problemática es que las niñas de las áreas rurales no están teniendo acceso a la educación, ¿no? Entonces, la mayoría de ellas desertan terminando primaria o inicial, ¿no? Entonces, ahí en el planteamiento del problema, cortito. Luego, vienen los objetivos. En los objetivos es cuál es la finalidad de su trabajo, por qué quiero trabajar y desarrollar este tema, cuál es la urgencia, por qué están investigando el acceso, la falta de acceso a la educación en las niñas del área rural, cuál es mi objetivo, generar conciencia en las demás personas a que todos tenemos derecho a la educación, seamos niños o niñas, o que brindar mayor información de educación a las áreas rurales, o que vayan más docentes, o que den talleres a los papás, no sé, qué objetivos tienen ustedes lo van plasmando ahí, ¿no? Mayormente los objetivos llegan a ser entre 2 a 3 objetivos, ¿no? Puede haber más, pero se pueden llegar a saturar. Entonces, como este es su primer trabajo de investigación, lo ideal es que pongan 2 a 3. Muy bien. Hasta ahí todo claro. ¿O hay dudas? Sí, Lisa, no hay dudas. Si dicen no hay, ya, muy bien. Luego viene el marco teórico. La teoría e investigación del trabajo, mis fundamentos con autores. Entonces, toda la investigación que han tenido, ¿no ves? Su teoría, la van a poner aquí. Eso no quiere decir que voy a hacer un copy-page, ¿no? Entonces, lo voy a poner en mis palabras. Si tengo citas, las voy a plasmar las citas más importantes. Si tengo entrevistas, voy a escribir la entrevista, ¿no? Entonces, ahí el marco teórico es donde tienen que explayarse, pero en sus palabras. Porque, ¿qué pasa si me dan un trabajo de 1000 hojas y me ponen un artículo, ¿no? No sé, el artículo 0, no sé qué. Y yo en ese momento les digo, ya, muy bien, entonces, a ver, María, dime esta parte del artículo, ¿de qué habla?
Y si tú estás ni atrás ni adelante, entonces aplazada, ¿no? Porque significa que han hecho un copy-page, ¿no? Entonces pongan realmente lo que ustedes quieren poner y plasmar, lo que saben y lo que dominan, ¿ya? Eso es muy importante. Lice, Dime. dentro de lo que es el marco teórico, ¿no se puede poner la definición y abajo el concepto en nuestra propia palabra? Porque así yo hago igual mis trabajos. También. O sea, le pongo en qué lo estoy aplicando y todo, así lo hago mis trabajos. Eso mayormente se le llama cita, ¿no ve? Entonces cuando pones, digamos, toda una frase de un libro, ¿no ve? Que te parece interesante, pones la cita, tic, y abajo pones lo que te da a entender lo que has tú interpretado, ¿no? Sí. Sí, cita. Son citas, ¿no? Entonces eso les voy a... Que si ya saben ponerlo, dominan, entonces háganlo. Pero una cita significa solo una pequeña parte, ¿no? Hay otros que ponen una cita que en realidad son 2, 3 hojas, ¿no ve? Y dentro de lo que ustedes hablan dicen, sí, nos parece lo mismo que dice la cita, punto. Entonces no me dice nada, ¿no? Entonces eso es lo que hay que cuidar, ¿ya? Luego vienen los resultados y discusión. Es la parte final del trabajo, el desenlace, donde exista una aprobación o contra de lo investigado, en teoría con la realidad y la práctica, donde se va a llegar a desenlazar la parte final del trabajo. Entonces los resultados y la discusión es lo que hemos hecho en el punto 4.5, ¿no? La hipótesis. ¿Es real lo que estoy trabajando? ¿Está siendo cierto o está siendo falso? ¿No? Entonces ahí lo hablan, ¿no? Entonces con la investigación que hemos llegado a realizar nos estamos dando cuenta que en la mayoría de las áreas rurales la población femenina no está teniendo acceso, ¿no? O en algunas áreas rurales ya están empezando a tener más importancia la educación en la población femenina, no sé, ¿no? Son ejemplos que les doy. Luego viene la conclusión. Y en la conclusión es el resultado final a todo lo evidenciado. ¿Qué conclusión le van a dar? Entonces, si ya han hecho los otros puntos, ahí ya tienen su conclusión, ¿no? En el punto 6 o 5, ¿no? Ahí directamente lo escriben bonito, ¿no? Ahí en conclusión. Hasta ahí sería el trabajo. Ahora, esta parte que dice referencias, eso entra en otra hoja, que es como la bibliografía, ¿no ve? Entonces ahí van a poner de dónde han sacado esa información, ¿no? Entonces he sacado de un libro, de un texto, entonces ponen el libro del texto, el autor. O he hecho entrevistas, entonces he hecho entrevista a mi caserita de la cancha, a doña María. ¿Qué fecha? El sábado, ¿no? A horas 9. ¿No? He visto un video en YouTube, pongo el link del video y el título del video. He visto en noticias, ¿no? Entonces en ATV tal noticia. Si encuentran el link, ponen el link, ¿no? Si no, solo la noticia. Entonces, eso es el trabajo de investigación. ¿Hay alguna duda? De todas formas, todo esto ya está en la plataforma, hasta la tarea. Entonces ahí están igual los pasos, ¿no? La siguiente semana, ¿no? Ustedes ya con sus grupos me van a decir, licenciado, estamos tomando este derecho y estamos hablando sobre esta problemática, ¿no? Entonces queremos investigar esto o hacer esto, y entonces yo ahí también les voy a ir guiando y apoyando más, ¿no? Entonces no es necesario que para la siguiente ya esté todo terminado, ¿no? Pero quiero que vaya avances. Muy bien. ¿Sí o no? Lisa, no le escuché bien, por favor. La siguiente semana me van a mostrar avances. Entonces ya tienen que estar sus grupos, y ahí sus grupos ya van a empezar en esta semana, que tienen toda una semana para decidir cuál va a ser su problemática, cómo van a investigar, qué derecho quieren trabajar, ¿no? Porque vamos a ir avanzando poco a poco.
Si yo ya tengo conocimiento de lo que van a hacer, entonces yo también les voy a poder brindar más ayuda y guía. Pero si nadie presenta el día siguiente, entonces ya es responsabilidad de cada grupo, ¿no? Entonces, mientras más ustedes me muestren avances, entonces voy a tener más claridad con su trabajo y voy a ver más responsabilidad. Y luego no quiero estar viendo que a última hora me manden un trabajo mediocre y luego me estén reclamando de por qué tengo esta nota, cuando no ha habido desarrollo, ni trabajo, ni nada, ¿no? Entonces, por eso es importante que vayan trabajando. Y aquí, mis estudiantes, todas las que están, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, de 30 y tantos, ustedes son las que definen con quién van a estar y van a analizar realmente con qué compañeras estoy trabajando bien y quiénes están fallando. Y todo eso me tienen que informar, porque creo que es injusto que 2 estén trabajando y tengan la misma nota que sus compañeros, que sus otros compañeros que no han hecho nada. O que todo el grupo no esté haciendo nada y a última hora estén ahí cabeceando, ¿no? Entonces, es responsabilidad de ustedes, ¿no? ¿Cómo puedo pedir a mi niño que haga su tarea? ¿Cómo puedo decir a mi niño de que sea responsable si yo no lo estoy siendo? Sería hipócrita, ¿no? Entonces, eso, mis estudiantes. ¿Hay alguna otra duda? Muy bien. Entonces, si no hay dudas, vayan trabajando, ¿no? El tema de los estereotipos, su trabajo que tienen que mandar, el de cambiar, ya vayan subiendo, vayan arreglando, dándole los últimos detalles con lo que hemos hablado y nada, nos vemos la siguiente semana, ¿ya? Con avances, para que no se queden colgadas y puedan tener un buen trabajo, porque este trabajo, que va a ser una nota en grupo para este parcial, lo vamos a seguir trabajando hasta el trabajo final del semestre, donde con esta información y documentos que estoy investigando, después para el tercer semestre, para el tercer parcial, para el final, voy a preparar todo un formato de una clase para niños, ¿no? Entonces es importante ahorita este primer paso, investigación, ¿no? Entonces, eso sería, estudiantes. ¿Hay dudas? Si no hay dudas, díganme no o sí para que les digan las dudas, para que pueda escucharles. ¿Sí? ¿No? No, Lice. Todo claro, Lice. Ya, súper, estudiantes. Y cualquier duda que tengan, me avisan nomás que yo respondo. Aunque tardo, pero respondo. ¿Ya? Entonces tengan una linda noche y... Perdón, yo tengo dudas del trabajo que tenemos que entregar el sábado. Dime. No le entendí qué es lo que tenemos que hacer. ¿Me puede volver a explicar, por favor? Ya. O sea, sé que tenemos que agarrar 3 tabús, pero de ahí cómo lo tengo que realizar. Perdón, es que realmente no lo entendí. Ya, y esto deberían habérmelo dicho ya con tiempo, ¿no? Porque este trabajo no ha sido de la noche a la mañana. Agarras de estos 3, ¿no? Digamos, educación, arte y música, ¿no ve que les he mostrado un cuadro de diferentes palabras de tabús? Escojo 3. De cada uno de esos 3 voy a sacar 3 estereotipos que dice mayormente la sociedad, digamos de belleza. De belleza voy a sacar 3 estereotipos. A ver, las mujeres gordas son feas. Es un estereotipo que dicen mucho, ¿no? O otro estereotipo, si no eres musculoso y barbón, eres feo como hombre. Puede ser, ¿no? Otro, no sé, las mujeres que son muy delgadas son las más hermosas. Otro estereotipo. Estos 3 estereotipos, ¿cómo los puedo transformar? Cambiar.
Las que son gordas son feas. No hay personas flacas ni lindas, no hay personas gordas, lindas ni feas. Cada uno es como es. Cada uno tiene su propio estilo, su propia belleza, y tal vez los comentarios o los gustos son diferentes, pero no lastimamos por ser gordos o por ser flacos o por ser musculosos. Entonces, ¿cómo lo cambio? De una forma sana, sin juzgar, sin decir, no, es que no es así, tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo decir de una forma sana? ¿Cómo puedo transformarlo de una forma sana? ¿Claro, Daniela? Sí, ahora sí, Lice, muchísimas gracias. Espera, porque falta. Tienes esos 3, ¿no ve? Entonces, digamos, de belleza 3, de educación 3 y del otro 3, tienes 9 ejemplos, ¿no? Eso entonces los vas a escribir. De estos 9, tú vas a escoger uno. De ese unito, el que vas a escoger, tú tienes que hacerlo esto de una forma creativa para mostrar en el curso. Digamos, voy a usar el de que todos los hombres musculosos y barbudos son los más guapos, entonces lo quiero plasmar de forma sana, entonces voy a poner aquí a un hombre musculoso barbudo que está frustrado haciendo ejercicio, ¿no? Entonces ahí pones, ¿no? Y al otro lado vas a poner otro dibujo de una persona que sí hace ejercicio, es medio gordito, tal vez medio flaquito, normal, pero que está feliz, ¿no? Entonces ahí puedes poner que, no sé, es un ejemplo, ¿no? Entonces, no solo los hombres musculosos o barbudos son lindos, sino también hay otras personas que tienen otros tipos de belleza, ¿no? Ahí está un claro ejemplo. Puedo poner a Zac Efron, que me parece lindo y simpático, musculoso, pero también al otro lado puedo poner, no sé, a Johnny Depp, ¿no? Que no es para nada musculoso ni nada, pero tiene su propia belleza, ¿no? Entonces, ¿cómo voy transformando? Solo escojo uno. De mis 9, escojo un ejemplo y lo hago de forma creativa. Ese es todo el trabajo. Gracias, Lice. Súper. Entonces, espero también que eso les haya aclarado al resto de ustedes, compañeras. Y nada, nos vemos la siguiente clase. Entonces, que tengan una linda noche. Dice, dime. Esa imagen, la que dijo, ¿está en la plataforma, sus diapositivas? Sí, de las palabras, sí, correcto. Está en la plataforma, ahí van a escoger, ¿no? Y ahora, el que van a transformar el creativo, ustedes vean, pueden hacer con imágenes, peluches, no sé, ustedes vean su creatividad, ¿ya? Está bien, Lisa. Súper, pero todo está en la plataforma, entonces no se preocupen. Entonces, que tengan una buena noche. Hasta luego, Lisa. Se cuidan. Se cuidan, guaguas. Hasta luego, Lisa. Chao, chao.